Muy buenas noches, amigos y amigas. Este es un tema que realmente me apasiona y las pasiones ya cercanas a los 50 años son particularmente fuertes, y para no resultar muy latoso y desordenado, preferí escribir mi participación de hoy para llevar un orden aceptable. Les confieso, aunque pues suene una frase común y nada original, que me resulta difícil describir la profunda alegría y satisfacción que me provoca recibir este reconocimiento. De parte mía y de parte de los compañeros que trabajaron en este proyecto y gracias a los cuales pudimos poner en el tapete hechos que presentamos en una serie de reportajes, tuvimos varias experiencias muy intensas que yo podría resumir en una gran experiencia de orgullo y una gran experiencia de vergüenza. De eso es de lo que quiero hablarles hoy. Y cuando les digo que una gran experiencia de vergüenza, me refiero a que logramos, al constatar y denunciar los graves peligros que enfrenta la isla, enfrentar y ver la desidia estatal, sin lugar a dudas, de muchas formas, la corrupción pública y privada, y por supuesto, el discurso de doble moral que existe en el país en torno a lo que es la defensa de la naturaleza. Lo más serio de todo es que al sentarme a escribir lo que quiero hoy conversar con ustedes, me di cuenta y revisar el reportaje, es que las cosas o se mantienen igual en el mejor de los casos o han empeorado. De esto es de lo que quiero conversar con ustedes en los próximos 20 minutos. Mi historia con la isla del Coco es sin duda una historia de pasión, y creo que debe ser por el hecho de que nací también en una isla, y eso yo creo que nos marca a los que tenemos la peculiaridad de nacer en un pedazo de tierra rodeada de mar en los 4 puntos cardinales. Pero la mía también es una historia de pasión con la isla del Coco, porque tuve el privilegio de hacer este trabajo con 2 de los mejores profesionales que hay en el país, con equipo con el que nunca se había hecho en el país un documental de esta naturaleza. Tuve la suerte, y yo creo que por eso en buena medida estoy hoy aquí con ustedes, de trabajar con Eddie Vargas y con Carlos Reyes. Además de un trabajo que me resultó tremendamente intenso y emocionante, les confieso que además fue para mí una experiencia profundamente reveladora. Yo abrí los ojos y tomé conciencia plena de la lucha que todos debemos dar para defender nuestra riqueza natural, en gran medida haciendo este trabajo. Un trabajo que me llevó, como les decía, constantemente del asombro y el orgullo, del orgullo de ser costarricense, a la vergüenza y a la indignación, al constatar la doble moral que existe en lo que se refiere a la defensa de nuestra inmensa riqueza marina. Pero también fue un asombro en lo humano, difícil de describir, como cuando el equipo con el que estaba trabajando, vimos a 100 pies cerca de Bahía Waifer pasar majestuoso y elegante el primer tiburón silky que vimos, de aproximadamente 3 metros, que a todos, me acuerdo cuando esa noche hablábamos en el barco, para todos fue como les decía, como una revelación. Me gustaría, en términos muy generales, compartir con ustedes, ya se ha hablado de la riqueza natural de la isla, me gustaría hablar de fundamentalmente 2 hechos históricos que marcan mucho la historia de la isla y en la que tuvimos la posibilidad de encontrar documentos que nunca se habían presentado en el país, y también pues mencionar lo que considero 3 verdades que creo que es un buen momento y es una muy buena ocasión para recordar, y para los que no lo conozcan, para enterarlos. Durante los siglos XVII y XVIII, la isla
fue centro de operaciones de piratas y de corsarios que en ese tiempo surcaban los 7 mares. Durante muchos años, en esos siglos, la isla fue un bastión inglés. Por allí pasaron gente verdaderamente de película. Eaton, Cook, Davis, los grandes piratas y corsarios que surcaban en ese entonces los mares de nuestra América. Pero también con ellos venía gente realmente maravillosa que mencionaron en sus obras y en sus libros a la isla del Coco hace aproximadamente unos 3 siglos, como aquí lo vemos en estas imágenes, el cirujano, naturalista y escritor Lionel Wafer, conocido como el cirujano de los piratas, un hombre con una vida realmente emocionante. Y también pasa por la isla y está presente su nombre en la isla, este hombre, que es William Dampier, pirata, cartógrafo, escritor, y cuentan que la primera persona en circunnavegar 3 veces el planeta. Hacen libros que en su momento se convierten en libros éxitos de librería de la época. Ya para finales del siglo XVIII la isla se convierte ya no tanto en centro de piratas como en centro de balleneros. Balleneros que comienzan a llegar de muchas zonas del mundo a las cercanías de la isla, llegan a la isla para buscar agua dulce, para arreglar sus barcos. De hecho, el primer mapa formal lo hace un hombre, James Colnett, que llega en el año 1793 y que venía explorando todo el Pacífico americano para ver las posibilidades que tenía la explotación de la ballena. Por cierto que Colnett deja los primeros cerdos que se han convertido desde entonces en un serio problema de la isla. Hace, por cierto, este mapa, que es uno de los primeros mapas de la isla, y pues en ese momento, como ustedes muy bien saben, el petróleo comienza a desarrollarse a mediados del siglo XIX. En ese momento, el combustible que se conocía era el aceite de ballena, lo cual tenía, como comprenderán, una importancia estratégica y política muy, muy grande. También por esa época comienzan a llegar las primeras expediciones científicas y ahí también encontramos gente maravillosa. Una de ellas es George Vancouver. Aquí lo vemos, cuando él va camino a su... Creo que no hay otra forma de describirla. Los que han leído la obra y los descubrimientos y la vida de Vancouver lo deben también coincidir conmigo. Una experiencia épica, la de Vancouver, con el Chatham y el Discovery pasan por la isla del Coco camino a su viaje de aventura, de descubrimiento científico en Norteamérica. De hecho, a él le debemos el primer mapa detallado de la isla, que es este, 1795, y también un maravilloso, que lo vamos a ver en cuestión de esto, que es, a mí siempre me impresionó, el primer dibujo de la isla del Coco, hecho por el grupo de gente que venía con Vancouver. En la segunda mitad del siglo XIX comienza la visita de buscadores de tesoros y desde entonces se calcula que han pasado por la isla aproximadamente 300 expediciones diferentes tratando de encontrar los tesoros de Benito Bonito, el tesoro de Lima y tantos otros que cuentan las leyendas que terminaron en la isla. Pero, y aquí es donde quiero, esta es la expedición de Baldwin, que por cierto fue hace como unos 30 años, en el 89, veintitantos, que como ven, despedazaban la isla tratando de buscar el tesoro que nunca encontraron. Pero a finales del siglo XIX, y aquí es donde ya quiero entrar en materia de cosas que nos competen a nosotros los costarricenses, se da tal vez el viaje más importante científico para efectos costarricenses que se da en la isla del Coco. Pero no solo vienen buscadores de tesoros, también en el siglo XIX llegan importantes expediciones científicas como la de Sir Edward Belcher, quien hace en 1836 las primeras colecciones de plantas y de aves, y la de Alexander Agassiz a bordo del Albatros, uno de los barcos científicos más modernos de la época. Pero entre todas hay una trascendental para Costa Rica. Hace 110 años, en junio de 1898, aquí donde estamos, en Bahía Wafer, se tomó esta fotografía, donde vemos a don Anastasio Alfaro, quien era en ese momento el director del Museo Nacional de Costa Rica,
También está don Henry Pittier, director del Instituto Físico Geográfico. Los acompaña también, lo vemos en la fotografía, al ingeniero Nicolás Chavarría Mora, graduado en Bélgica, que fue uno de los hombres que más trabajó en la construcción del Teatro Nacional. Y por supuesto, cómo no iba a estar presente con ellos. Vemos con su férrea personalidad, con su imponente estatura de 2 metros, al alemán Augusto Gisler, quien en ese momento fungía como teniente gobernador de la isla. Esta expedición de costarricenses por primera vez destaca la importancia de la isla del Coco, pero por su incalculable riqueza natural. En el Museo Nacional encontramos las colecciones de este viaje. Por ejemplo, esta aracia, que se conoce por primera vez en el mundo gracias al doctor Pittier. O este cuclillo, recolectado por Anastasio Alfaro y que solo vive en la isla del Coco. También, además de dar a conocer los trabajos del doctor Pittier y de don Anastasio Alfaro, tuvimos la gran oportunidad, para nosotros fue muy emocionante, de encontrar documentos en el archivo histórico de la Cancillería Británica, documentos que habían estado considerados como secretos durante 40 años, sobre precisamente los tesoros que supuestamente se encuentran en la isla. Pero también una cosa que nos emocionó a muchos, inclusive Carlos cuando lo vio también, a mí me emocionó, es lo que podría ser tal vez la primera grabación submarina que se hace en la isla del Coco, que la hace un hombre también que nada tenía que envidiarle a Weyfer, a Dampier y a todos los piratas que pasaron por la isla en los siglos XVII y XVIII, que se llama Hans Haas. Este es un segmento de probablemente la primera grabación submarina que se hace en la isla del Coco y que dimos a conocer por primera vez en esta serie de documentales, de reportajes. A bordo del Jalifa llega en 1954 el biólogo austríaco Hans Haas, calificado como el padre de la fotografía submarina moderna y famoso por sus filmaciones en los mares del mundo. Con él viene su esposa Lotte, una de las primeras mujeres, si no la primera, en bucear en la isla del Coco. Haas, con su equipo de radio, inaugura las transmisiones desde la isla. I got a signal back from the legation in Costa Rica. They've agreed all right to our going to Cocos Island, but unfortunately they've made one condition. Oh, what's that? We are definitely not to go and look for that treasure. Oh, well, that wasn't the point anyway. No, really? Y también realiza las primeras imágenes submarinas que se conocen. Vimos tantos tiburones como deseábamos, y ni en nuestros más descabellados sueños imaginamos que podría existir un lugar con una concentración tan grande de estas criaturas. Fue fantástico. Por supuesto, los tripulantes del Jalifa no pierden la oportunidad de ir a la isla a buscar el tesoro y, como tantos otros, sin ningún resultado. See? There's where Captain Giesler lived. He camped here for 20 years looking for the treasure. Plenty of other people have been here too, digging away without success. But maybe it's somewhere quite different, where no one's thought of. Yes, perhaps. La primera relación que hay entre nuestro país y la isla del Coco, y viene muy a tono por lo que ha pasado en los últimos días, tiene que ver con un rescate de chilenos. Y así es. En el año 1832, a la apacible San José, llega una noticia de que habían naufragado un grupo de chilenos que venían en una fragata que hacía un viaje entre Valparaíso y Punta Arenas, la fragata Resolución, naufraga cerca de la isla del Coco. Entonces, llega la noticia a San José y la Asamblea Nacional decide, en bien de la humanidad, que se mande un buque de Punta Arenas a rescatar a los 13 marinos chilenos. Esa es la primera relación que hay entre nuestro país
y la isla del Coco. Encontramos, por cierto, en archivos nacionales unos documentos maravillosos. El jefe de la comandancia de Punta Arenas mencionaba que lo rescataron sin ningún problema, salvo uno que se había roto un pie. Yo creo que aquí está porque se cayó de un coco, de un cocotero. Esa fue la mayor tragedia que vivieron esos chilenos. Siguen décadas, a partir del 1832, siguen décadas de un dominio difuso de la isla, prácticamente no se hace mayor relación, hasta que un buen día un alemán, Guillermo Tucker, le pide a don Jesús Jiménez que le permita ir a buscar un tesoro a la isla. Y entonces don Jesús pues efectivamente le da el permiso, pero manda a una delegación. A la cabeza va don Rafael Oriamuno, a quien nombra primer gobernador de la isla. Y vean qué significativo, él llega después de un viaje de 22 días. 22 días llevan de Punta Arenas hasta la isla del Coco, y el 15 de septiembre de 1869 por primera vez se enarbola la bandera de Costa Rica en la isla. Poco después don Tomás hace un presidio, don Tomás Guardia, que va a durar únicamente unos 3 años. Por cierto que a bordo del vapor Alajuela, don Tomás es el primer gobernante, el primer presidente que va de visita a la isla. Lo hace el 31 de enero de 1880 y solamente está en la isla 6 horas y se regresa a Punta Arenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ofreció la isla a Estados Unidos como un centro de abastecimiento militar. En la Constitución del 49, finalmente ya la isla se incluye como parte de Costa Rica, y 3 años después, y me alegra mucho saber que aquí está doña Estrella, 3 décadas después, en junio de 1978, ¿se acuerda doña Estrella la emoción que tuvimos cuando vimos esto con don Rodrigo? Las encontramos de casualidad, creo que en la UNED, las tomas de ese Consejo de Gobierno en junio del 78, donde se declara la isla como Parque Nacional. Y hay 2 cosas que motivan a don Rodrigo a tomar esta decisión. La primera, y él me la cuenta, ese día que nos quedamos, como siempre pasaba con él, conversando largas horas y aprendiendo muchas cosas. La primera razón es porque había conocido a don Rodrigo la isla cuando era un chico de 16, 17, 18 años. Y lo segundo era porque en esa época se decía, andaba realmente por ahí del 76, 77, 78 la idea de convertir a la isla en un centro de casinos. Y eso es lo que motiva a don Rodrigo a tomar esa decisión histórica. Pero bueno, esa es un poco después, se declara Patrimonio de la Humanidad en el 97, pero hay que decir la verdad, y estas son las 3 verdades que quería enunciarle. La primera es que la isla del Coco no ha quedado, creo yo, totalmente a la deriva, no ha naufragado, gracias a la ayuda de organizaciones privadas como FAICO, indudablemente, como Mar Viva, como Conservación Internacional, como Pretoma, gracias también a la ayuda de instituciones internacionales como el Fondo Francés y la Organización de Naciones Unidas y los gobiernos de Japón y el gobierno de Holanda. Por cierto, Villa Beatriz se hace, de hecho, gracias a una donación del gobierno de Holanda. Cuando veo la ayuda del gobierno japonés, pienso un poco y es formidable la ayuda que nos dan, pero cuando uno ve la matanza de ballenas que permite y tolera el gobierno japonés, uno dice, pues hombre, son candil de la calle y oscuridad de la casa, porque nos están ayudando mucho a defender nuestras ballenas, pero ellos por otro lado permiten que su flota, el año pasado fueron aproximadamente 700 ballenas las que fueron matadas por la flota japonesa. Dicen que es por razones científicas, esa es la explicación que dan. Es una curiosa forma de describir el sushi de ballena. Hay que decirlo, y yo creo que es muy importante decirlo, al margen de todas las frases bonitas de que el tesoro es la isla y todas esas cosas, hay que decirlo. La isla habría naufragado entre la doble moral que ha caracterizado el tema ambiental en nuestro país, la creciente corrupción pública y privada, de las que voy a hablarles más adelante, la desidia de políticos y funcionarios, la actitud del mínimo esfuerzo y la falta de una política clara y constante, sostenible y con base en criterios científicos y sentido común, encaminada a la conservación y defensa de la isla. Hay gente muy bien intencionada, pero se necesitan más guardaparques, se necesitan mejores guardaparques, más formados.
Me acuerdo que cuando llegué, lo único que había era una lancha en mal estado, rota creo, que no servía para nada. Con eso era con lo que supuestamente había que defender a la isla de las 900 incursiones anuales que, por ejemplo, hubo en el año 98, en el año 2008, perdón, avistamientos de naves pescando ilegalmente en la isla. Quiero tocarles 3 puntos y el primero es el aleteo. Aunque el tiburón existe antes que los dinosaurios y es vital para el ecosistema marino, según las Naciones Unidas están siendo arrasados a un ritmo de 100 millones de tiburones por año, provocando que muchas especies ya estén en peligro de extinción. Bueno, Costa Rica es un gran jugador actualmente. De hecho, hace apenas un año salió un reporte de la FAO y Costa Rica es el tercer exportador mundial de productos de tiburón. La peor, pero también la más lucrativa cara de la masacre de tiburones es el aleteo. El aleteo es una práctica en la cual se separa las aletas del tiburón del cuerpo, se descarta el cuerpo, en muchos casos el cuerpo vivo se vuelve al mar y únicamente se conserva la aleta. A un pescador nacional por 1 kilo de aletas de tiburón, dependiendo del tamaño, pero si son aletas de tiburón martillo, que son los más mejor cotizados, pueden llegar a pagarles entre 70 y 100, 120 dólares por 1 kilo. Pero ya cuando este producto llega a Hong Kong para su distribución en Asia, puede llegar a costar hasta 300 dólares el kilo, y en los países asiáticos una taza de sopa de tiburón fácilmente cuesta 100, 150 dólares. Todo el mundo conoce esta situación cuando el año pasado se estrena una película donde la imagen de Costa Rica como país defensor del ambiente queda en entredicho. Rob Stewart evidencia con estas imágenes de muelles privados en Punta Arenas la magnitud del indiscriminado y multimillonario negocio del aleteo del tiburón en nuestro país. Al ver esto, Stewart dice que entendió por qué es tan difícil detener este negocio. Aunque la verdad sea dicha, existe más presión de organizaciones defensoras de la naturaleza y de ciudadanos organizados, la verdad es que el aleteo continúa. Es un gran negocio para grupos de pescadores, para grupos mafiosos de pescadores organizados fundamentalmente en Punta Arenas. Un dato en más que elocuente: en el año 2008, que es uno de los últimos datos que hay, se reportaron 900 embarcaciones pescando ilegalmente en la isla del Coco. De todas, solo una fue procesada porque tuvo la fatalidad de ser agarrada por un barco de mar viva, y además con 2 equipos de medios nacionales allí, que tomaron fotos y que tomaron videos, de La Nación y de Telenoticias. Sin embargo, al final pasó lo que todos previeron que iba a pasar con el Tiuna. Tal y como vemos al fondo se encuentra la isla del Coco. Según la ley costarricense es absolutamente prohibido pescar en 12 millas alrededor de la isla. Hace aproximadamente unos 5 minutos recibimos el reporte de la presencia de un barco un barco atunero de aproximadamente 200 pies, lo vemos en el horizonte, con capacidad para poder almacenar entre 1.000 y 1.200 toneladas de pescado. En este momento nos acercamos en el barco Proteus de Mar Viva para constatar lo que es una realidad en la isla del Coco, la constante pesca ilegal en zonas en que la ley lo prohíbe expresamente. El barco tenía 280 toneladas de atún, solo una cuarta parte de la capacidad de su bodega, con un valor de 280 millones de colones. Si fuera condenado, porque solo terminan condenados 1 de cada 25 casos, la ley define una multa máxima de 14 millones de colones. En otras palabras, solo con el atún que ya tenían, podrían pagar la multa 20 veces. Yo diría que es risible. La multa que se tiene estipulada por ley es una multa realmente que lo desmotiva a uno, por el esfuerzo tan grande que hacen las organizaciones, las instituciones para tratar de controlar el problema. Hoy, al ver cómo ha evolucionado este caso, se entiende la risa del oficial del Tiuna
minutos después de ser detenido. Este hombre lo pusieron en libertad, se escapó, impunidad total, el Tiuna también se fue, pagó la mitad de la multa y parte sin novedad. El aleteo indiscriminado y la pesca ilegal en las cercanías de la isla del Coco y en nuestros mares en buena medida se da gracias a la falta de recursos que sospechosamente padece en forma crónica Incopesca y los mismos guardacostas y guardaparques. También a la falta de leyes ejemplarizantes y de jueces que las apliquen con firmeza. Pero una de las principales causas de estos males, y esta es la segunda verdad que quiero venir a compartir con ustedes, son los muelles privados de Punta Arenas. La pesca del tiburón se realiza con palangre, una resistente cuerda de 15 a 100 kilómetros de largo y con anzuelos cada 10 o 25 metros. Costa Rica tiene la flota más grande de palangre de toda América Latina, 550 embarcaciones, y buena parte de ellas descarga miles de toneladas en muelles privados de Punta Arenas, en su mayoría propiedad de taiwaneses. Aunque en el papel, tanto la Sala Cuarta como la Contraloría han ordenado la presencia y fiscalización de autoridades nacionales en estos muelles privados, en la realidad la situación es muy diferente. La ley del aleteo en Costa Rica, que exige que la aleta esté adherida al cuerpo de forma natural, es respetada en gran medida por la flota nacional. Yo no podría decir que por todos, pero sí la gran mayoría. El problema aquí en Costa Rica es la actividad de la flota pesquera extranjera, que ellos descargan en los muelles privados de Punta Arenas y ahí pues no hay ninguna manera posible de saber si se está cumpliendo con la ley o no. En Punta Arenas hay 11 muelles privados que han sido ilegalmente autorizados por las autoridades de pesca y aduanas para recibir la descarga de estos barcos internacionales. Ahora, el problema con estos muelles, sobre todo la situación jurídica, es que en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, estos barcos internacionales están importando productos a la nación, por lo tanto deben importar esos productos en una infraestructura pública, es lo que dicen nuestras leyes. Pero a la hora de que descarguen en una infraestructura privada, pues el dueño del muelle es el que dice quién puede entrar, quién no. Ya vimos el caso que se le ha negado el acceso a guardacostas, se le ha negado el acceso al mismo defensor de los habitantes, porque el dueño del muelle es el que dice quién observa las descargas o no. Básicamente no tienen control estatal y mayoritariamente es debido a la ausencia de personal, en este caso de Incopesca, una institución que cuenta en este momento con 6 inspectores para todo el país. Me siento totalmente atado de manos con 7 inspectores. La ley de pesca es una ley muy compleja y cuando se emitió la ley realmente no se previó las consecuencias que eso iba a tener desde el punto de vista presupuestario. Esa es una realidad y yo quiero que quede claro que no es una excusa de la institución. Yo me siento atado de manos y así se lo he hecho saber al gobierno central, la necesidad de que el Incopesca sea dotado de los recursos necesarios económicos para hacerle frente a este tipo de cumplimiento de la legislación. Estos muelles privados no operan solamente al margen de la ley en lo que a pesca se refiere. Recientemente quedó al descubierto, la unidad de Telnoticias lo denunció, la trata de personas que existen en estos grupos mafiosos, que prácticamente en condiciones de esclavitud traen a hombres asiáticos fundamentalmente a trabajar en sus barcos. Pesca ilegal, delitos ecológicos, trata de personas en pleno siglo XXI y quién sabe cuántas cosas más suceden detrás de las grandes paredes que protegen los muelles privados en Punta Arenas, fundamentalmente en manos de taiwaneses. Pero hay una tercera verdad, además de los muelles privados, con fallos de la Contraloría que se han pisoteado. Está el tema de Incopesca. Incopesca solo, como lo veían ahí, inclusive su anterior director, muerto de risa, decía que iban a hacer muchas gestiones, que iban a pedir más recursos, nada se hizo, pero tenían en ese momento 7 inspectores para todo el país, 2 cuestionados por casos de corrupción. Incopesca tiene solo unos cuantos inspectores para hacer cumplir las leyes muy blandengues y complacientes. En el pasado, muchos de esos inspectores han sido denunciados por casos de corrupción. Uno se pregunta, ¿quiénes integran Incopesca?
En su junta directiva hay personas vinculadas a la flota de Palangre y con intereses en muelles privados, son jueces y parte. En agosto del 2008 denunciamos, se detuvo una banda en Limón de narcotraficantes que utilizaban decenas de millones de combustible subsidiado por Incopesca. Un año después, tal vez ustedes lo vieron en las noticias, en junio del año 2009, otra banda, ahora en Punta Arenas, recibió 58 millones de colones en combustible subsidiado por Incopesca para enviar cocaína y heroína a México. ¿Y dónde escondían la droga? En tiburones pescados en nuestras costas, en nuestras aguas, en nuestros mares, aleteados en aguas costarricenses. Muchos clamamos porque se extienda la protección de la isla del Coco a 40 millas. ¿Quién se opone? Incopesca. Hay una doble moral, mucha retórica, pocas acciones. Mientras el MINAE, creo yo, hace gestos nobles, me parece muy bien lo que hizo ahora don Teófilo, reconocer que hay problemas de presupuesto, creo que ese es uno de los problemas que hay. Hay otros, obviamente, como los que hemos mencionado. Pero aunque el MINAE se preocupa y hace gestos nobles para la protección de nuestros recursos marinos, especies en peligro de extinción como tortugas y tiburones son pescadas intensivamente. La flota pesquera nacional mata alrededor de 15.000 tortugas por año. Eso es 2 por hora. El aleteo continúa. Los muelles privados operan en un mar de irregularidades. Las leyes, además de blandengues, como si con eso no bastara, no se cumplen. Por eso uno entiende muy bien las declaraciones que vamos a ver a continuación. De forma que cuando hablamos de Costa Rica como un país conservacionista y líder en la conservación mundial, hay un doble discurso con relación a la conservación en áreas marinas. Debe existir una fuerte corrupción entre las autoridades y algunas empresas pesqueras nacionales, porque no hay ninguna otra manera de explicar por qué sucede lo que sucede. No me sorprende que se descubra casos de corrupción justamente en autoridades que han sido tolerantes justamente y no han tomado carta en el asunto. Definitivamente la isla está muy descuidada, por lo menos. Es únicamente a través de acuerdos especiales con organizaciones como Marviva, en este caso, que se puede llevar a cabo algún tipo de control y protección. El resto de la protección es casi nula. Mientras no haya sentencias ejemplarizantes para las atuneras, mientras no pierdan los buques por comiso, mientras no tengamos las posibilidades de condenatorias, mientras las leyes sean tan livianas con relación al problema y al compromiso que tiene Costa Rica con la humanidad, las aguas de Costa Rica y la isla del Coco están perdidas. La isla del Coco está perdida, se hace muy poco por la isla del Coco, decía don Jorge Jiménez. Esto se transmitió hace 2 años y medio y no sirvió de nada. Cuando uno ve estas cosas, lo único que queda es ser aún más duro, ser aún más fuerte, unir aún más recursos para defender nuestra riqueza marina y nuestra isla del Coco. Para terminar, yo creo que la mejor forma de hacer es la mejor forma de decir. Se necesitan con urgencia más barcos para patrullar y defender la isla, se necesita una profunda reforma legal de nuestra ley de pesca, se necesitan más recursos para la isla, más guardaparques, más y mejor preparados. Y yo en lo personal creo que hay que ayudar a FAICO, como a otras organizaciones, a FAICO en particular, que para mí es una organización ejemplar. Ellos han demostrado con hechos y no con palabras que son amigos de verdad. Y yo creo que ese es el único camino que todos aquí tenemos para demostrarle nuestra amistad a la isla del Coco, con hechos concretos y de verdad. Muchas gracias, buenas noches.